Bienvenidos sean todos y todas a un nuevo episodio del Jardín de los Horrores. Es un gran gusto tenerlos aquí, a punto de empezar un paseo de historias y relatos, sucesos intrigantes, muchos de ellos aterradores y otros más que impactan de más maneras, siendo todos hechos inexplicables que se quedan en la conciencia. Mi nombre es Sofía y acompáñenme en este paseo. No olviden que el terror echa raíces. Hola Jardín, me llamo Ramón. Actualmente tengo 41 años. Soy de Cuernavaca, pero vivo fuera de México. Prefiero no decir en dónde exactamente. Esto que estoy por contarte es algo que me abrió los ojos a otra realidad. Hay fuerzas que existen y van mucho más allá de nuestro entendimiento. Esta es mi historia. Soy papá soltero. Mi esposa falleció después de dar a luz a nuestro hijo, hace 8 años. Fue un momento de mucho dolor porque todo fue muy repentino. La ginecóloga que le llevaba el seguimiento le decía que iba muy bien. No tuvo muchas complicaciones durante el embarazo. Más bien al contrario, ella estaba radiante y feliz. Teníamos toda la ilusión de formar una familia. El parto no fue fácil, pero no hubo nada fuera de lo normal. Quizás lo más raro fue que mi hijo no lloró al nacer. Los doctores temían que no estuviera respirando. Mi hijo nació dormido. Al parecer, la razón fue la epidural que le aplicaron a mi esposa. Tal parece que la anestesia hace que algunos bebés se duerman al nacer. Dieron de alta a mi esposa y a mi hijo al segundo día. Todo bien hasta aquí, y fuimos a casa a que descansara. Sin embargo, una madrugada del 8 de junio desperté. La cama estaba mojada. Mi esposa, que estaba durmiendo a mi lado, estaba pálida. Entré en pánico. La desperté y abrió los ojos con mucha dificultad. Me dijo que se sentía muy débil. Las sábanas estaban manchadas. Estaban empapadas en sangre. Había sufrido una fuerte hemorragia durante la noche. Llamé a emergencias y cuando la subieron a la ambulancia fue la última vez que la vi con vida. Mi esposa falleció antes de llegar al hospital. Los médicos no se pueden explicar la razón. Cuando la dieron de alta todo estaba en orden. Teníamos todos los cuidados en casa y tan solo el día anterior ella estaba cantando. Un trastorno de coagulación súbita fue lo que dijeron al final. Pero yo sé realmente qué sucedió. No tengo cómo demostrarlo todavía y sé que varios de ustedes me dirán loco. Estoy seguro que fue su familia. Algo le hicieron ellos. Son brujos. Verán, no sabía mucho acerca de la familia de mi esposa. Cuando la conocí, ella ya había cortado toda forma de contacto con ellos. No pensaba mucho en eso. Las personas son mucho más que su origen. Ella era una mujer trabajadora, activa, siempre viendo qué hacer, siempre aprendiendo cosas nuevas. Mis papás y mis tíos la adoraban. Yo la adoraba. ¿Cómo esas personas dieron con nosotros? No tengo idea. Nos habíamos mudado de con mis papás a una casita dentro de un desarrollo a las afueras de la ciudad. Era de tarde cuando tocaron a la puerta. Mi esposa se asomó por la ventana para ver quién era. Tenía esa costumbre desde que la conozco. No negaré que se me hacía exagerado, porque aparte para entrar al desarrollo tenías que pasar por una caseta de vigilancia que solo permitía la entrada a colonos o visitantes con un código especial. Y cuando entraban visitantes te avisaban. Por eso fue tan raro que afuera estuviera una anciana que no vivía aquí, en compañía de un niño que tenía una expresión muy seria. En cuanto los vio empezó a ponerse mal. Estaba hiperventilando y la vi ponerse en posición fetal. Era la primera vez que veía a mi esposa ponerse así. Estaba teniendo un ataque de pánico. Me acerqué a la puerta para ver quiénes eran, qué querían. Mi esposa me jaló de la camisa y con un gesto con la cabeza me decía que no
que no les abriera. Es mi mamá, me dijo en susurros entrecortados. Como les decía, yo sabía que ella no se llevaba con su familia, pero nunca le había preguntado detalles. Uno, porque no me concierne, y dos, para no lastimarla. Y en ese momento me sentí valiente y abrí la puerta para confrontar a la señora, decirle que nos dejara en paz. Me puse contra la puerta para no darles paso de entrada. Le dije que se fuera, que no teníamos nada que ver con ellos. La señora me barrió con la mirada y dijo solo una cosa: nos tienes que dar al niño. Y así sin más, se fueron. ¿Cuál niño? ¿Y esta de qué me estaba hablando? Fue entonces que mi esposa me dijo que tenía un retraso de 2 semanas y sospechaba que estaba embarazada. No le había dicho a nadie todavía, ni siquiera a su mejor amiga. La prueba salió positiva. Íbamos a ser papás. Con los días olvidamos el encuentro. Nos concentramos en el presente, en el futuro. Un futuro que nunca llegaría. Mi esposa falleció de esa forma tan repentina. No podía estar en la casa sin recordar su risa, imaginarla en la casa metida en sus proyectos. Ya no podía dormir, pero tenía que ser fuerte por mi hijo. Hasta eso en el trabajo me dieron unos días para encargarme de todo, del velorio, del bebé. Y doy gracias a Dios porque en esos días mis papás me ayudaron mucho. Sin embargo, había algo más que me quitaba la tranquilidad. ¿Sabes cómo es esa sensación de sentirte observado mientras estás solo? Volteaba de manera automática las ventanas y no había nada fuera del lugar, pero esa sensación me causaba demasiada incomodidad. A todo eso, súmale que empezaron a escucharse pasos en la azotea, como si alguien estuviera corriendo. No sabía si de plano era el insomnio que ya me estaba afectando. Pasado el tiempo, cuando mi hijo tenía 8 meses, tuvo que ser hospitalizado de emergencia por problemas respiratorios. La primera noche de vuelta en casa estaba paranoico de que pudiera recaer, así que lo acosté en mi cama y lo vigilé toda la noche. No quería perderlo a él también. En algún momento necesité ir al baño que estaba abajo, al otro lado de la casa. Bajé corriendo y fui lo más rápido que pude. Al regresar, la puerta del dormitorio se había cerrado un poco. No era raro, esa puerta siempre hacía eso. Empujé la puerta para abrirla y allí de pie había una anciana desnuda y muy flaca mirando a mi hijo en la cama. Se veía completamente sólida y en color. Giró ligeramente cuando entré. Me miró. Hicimos contacto visual y de pronto simplemente ya no estaba. Por un momento pensé, estoy viendo cosas. Esta es una ilusión óptica de algún tipo. No me podía explicar cómo es que esta señora se pudo ver tan nítida y luego desaparecer así sin más. Me acerqué y tomé a mi hijo. Estaba dormido, pero sus bracitos y piernas estaban llenos de manchas que parecían picaduras. Mi hijo es de sueño bien ligero. Se despertaba fácilmente, aunque esta vez no reaccionaba. Le hablaba, y nada. El mundo se me venía encima. Mi mamá, que estaba despierta a esa hora, entró al cuarto donde me vio con mi hijo en brazos. ¿Qué sucede? El niño no reacciona. Dios mío, hay que llamar a emergencias. Entonces se acercó, lo tomó, lo abrazó y le escuché cantarle en voz baja, mientras yo estaba por marcarle al neonatólogo y despertábamos a mi papá para ir al hospital. Mi hijo, no te quiero asustar, pero el niño tiene marcas de que lo estaba chupando una bruja, dijo mi mamá. En ese momento pensé en la anciana que había visto en el cuarto. Y ahora escúchame bien, sé lo que vi. Esa anciana era la misma mujer que había llegado esa vez a la casa, la mamá de mi esposa.
esa señora que nos dijo que quería el niño. Me llené de rabia al pensar en todo lo que había pasado. Mientras tanto, mi hijo seguía sin responder y aunque respiraba, su respiración era muy débil. En ese momento escuchamos pasos en la azotea. Eran pisadas de muchas personas que pasaban corriendo encima de nosotros. Tomé el teléfono para llamarle al neonatólogo. No tenía cobertura. Marqué emergencias y no salía la llamada. El teléfono de plano no funcionaba. La respiración de mi hijo era cada vez más débil. Estaba al borde. Mi papá fue por las llaves del coche para ir directo al hospital. Las jodidas llaves del coche no estaban por ningún lado. Las pisadas en la azotea no cesaban y afuera de la casa se escuchaban susurros de gente rezando en un idioma extraño. Empecé a sentir mucho miedo. Nunca antes había estado así de aterrado. Nos regresamos al cuarto. Escuchamos cómo tocaron la puerta de la entrada con fuerza. Y los pasos arriba no cesaban. Los rezos de afuera tampoco. La respiración de mi hijo era cada vez más débil. Mi papá, completamente asustado, se asomó por la ventana del cuarto que daba a la calle. Solo que no veía nada. La calle estaba vacía y solo se veían coches estacionados afuera de sus casas. Pronto empezamos a escuchar pasos en el primer piso. Los rezos se escuchaban cada vez más cercanos. Si de repente me sentía valiente en ese momento, ¿para qué te miento? Me congelé. Buscaba fuerzas en mí para bajar y enfrentarme a esa gente. Sé que querían a mi hijo, pero eso no iba a pasar sin antes pelear, aunque ni siquiera sabía lo que me estaba enfrentando. Mi mamá, que traía a mi hijo en brazos, lo abrazó con todo su cuerpo y empezó a rezar el Padre Nuestro. Mi papá se sentó junto con ella y empezó a rezar también. Me hicieron una seña para que me uniera a ellos. No podía concentrarme en rezar. Estaba furioso y aterrado al mismo tiempo. Repetía las palabras sin prestarles atención. Lo que más quería era hacerlos pagar. Las voces de afuera empezaron a escucharse detrás de la puerta. Eran 3 o 5 voces de hombres y mujeres. Nunca, en mis entonces 33 años de vida, había visto a mis papás sintiendo tanto miedo. Empecé a rezar junto con ellos, pensando en mi esposa, en nuestro hijo y lo mucho que me recordaba a ella. En eso el bebé comenzó a toser y luego se puso a llorar a todo pulmón. Abrí la puerta del cuarto. En ese momento sentí que podía dar la vida por mi hijo. Las voces se dejaron de escuchar. Los pasos de la azotea salieron corriendo y los ojos de mi hijo miraban alrededor del cuarto. Mi alma se quedó en paz cuando escuché esos balbuceos. Tuvimos otros encuentros con esa señora y su familia en los siguientes años. Gente que estaba metida en cosas muy malas. Descubrí mucho acerca de la vida de mi esposa que no creía que era posible. No tenía idea de todo lo que ella pasó viviendo con esas personas y por eso ahora la admiro todavía más, donde sea que se encuentre su alma. Espero un día poder contar esa historia, aunque todavía no he terminado de procesar todo lo que investigué y no creo que darlo todo a conocer sea lo mejor para mi hijo, no por ahora. Gracias por leer mi relato, Sofía, y buenas noches. Hola, Sofía y Jardín, ¿cómo se encuentran? Mi nombre es Carlos. Desde que tenía 7 años hasta los 12, mi familia vivía en un terreno dividido. Nuestra casa estaba al frente y la de mi tía era la casa de atrás. Nos dividía un patio. Desde la sala de su casa yo podía ver nuestra puerta principal. Empecé a notar que casi todas las noches veía a un hombre mayor detenerse a nuestra puerta. Llevaba un overol marrón e iba cargando una lonchera. Se paraba como si estuviera abriendo la cerradura y luego desaparecía. Le conté a mi tía sobre el hombre y me dijo que la próxima vez que lo viera se lo avisara. A la noche siguiente ella estaba observando conmigo
y vimos al hombre clarísimo caminando por nuestra entrada. Llamé a mi tía y salimos. Le pregunté si lo veía y me dijo que sí. Caminamos hacia mi casa y vimos cómo el hombre se detenía en la puerta. Esta vez era como ver a una persona de carne y hueso. Abrió la puerta y entró. Lo seguimos. Fue a la cocina. Puso su lonchera sobre la encimera y cuando se giró casi para mirarnos, desapareció. Esto pasó durante años hasta que decidí preguntarles a nuestros vecinos, una pareja de ancianos que todos conocíamos como Doña Tita y Don Chuy, quien había vivido en la casa antes de que nos mudáramos. Don Chuy me preguntó por qué quería saberlo y le dije que por curiosidad. Me contó que un hombre llamado Jorge vivía allí. Era mecánico y en el patio trasero tenía un jardín que adoraba. Cada día lo regaba y cuidaba con especial atención. Era de que incluso cosechaba frutas, verduras, que le regalaba a los otros vecinos, y por eso era alguien muy querido. Me dijo que Jorge lamentablemente murió en un accidente de auto. Nunca llegó a casa. Con toda la inocencia de un niño respondí que eso se me hacía triste y que esperaba que no hubiera sufrido. Doña Tita me dijo que falleció al instante, así que realmente no sufrió tanto al fallecer. Le conté a mi tía lo que don Chuy me dijo sobre Jorge y ella me sugirió que quizá deberíamos de contactar al espíritu, hablar con él para liberarlo de este mundo. Tal vez Jorge todavía no sabía que su vida había terminado y por eso seguía apareciendo. Yo tenía 12 años y llevaba años viendo a este hombre. Nunca me asustó, así que decidí intentarlo. Conseguimos una tabla ouija e intentamos contactarlo. Sin embargo, no pasó nada. No sé si hicimos algo mal o qué fue lo que pudo haber pasado. Movíamos la plaquita esa por el tablero y no más nada. Él solía aparecer alrededor de las 6 de la tarde, así que lo esperé en la puerta. Se me hizo natural quedarme a esperar a que apareciera. Cuando lo vi subir por la entrada, le hablé. Le dije, y todavía lo recuerdo. Hola, Jorge. Tuviste un accidente y nunca llegaste a casa desde el trabajo. Mi familia vive en tu casa ahora. Puedes seguir viniendo aquí cada noche si quieres, pero hay un hermoso jardín esperándote al otro lado. Eres libre, aunque sé que extrañas tu jardín. Jorge no respondió, no dijo nada. Solo se le quedó mirando a nuestra casa. Bajó la vista al suelo y luego miró hacia el cielo. Desapareció por última vez. Nunca lo volvimos a ver. Le conté a Doña Tita y a Don Chuy lo que hice y Doña Tita me dijo que con razón ya no lo había visto. Me platicó que ya lo solía ver caminando por la calle rumbo al viejo vivero y que siempre pasaba de largo. Él te escuchó, te vio y eso es algo muy especial. Nunca lo olvides. Fue lo que me dijo Doña Tita. Guardo este recuerdo con mucho cariño. Mi familia se mudó de estado poco después cuando a mi papá lo contrataron en otra empresa. He visto otros espíritus, pero nunca más he intentado hablar con uno. Dicen que tengo un don, aunque si te soy sincero, no he tenido interés por desarrollarlo. Gracias por leer mi relato. Hola, muy buenas noches. Este es el último capítulo de lo que pasó en Mixco y con esto damos por concluido todo esto de una vez. Con todo lo que he contado, una cosa es segura. Uno se queda con estas cosas hasta el final. Los últimos acontecimientos se dieron en el 2019 hasta el último día que estuvimos del 2023. En el 2018, que fue la fecha que me casé, mi abuelita falleció. Y en enero del 2019 fallecía mi tía. Esos dos acontecimientos nos marcaron completamente, dándonos a todos un estado de tristeza que a la fecha actual todavía cuesta soltarlo. Y fue cuando empezaron a pasar las cosas más raras. Ese mismo año del 2019 invité a mis cuñados a pasar las fechas de Navidad aquí, y uno de ellos vio al niño que se asomaba casi 6 veces en el transcurso de la tarde. Mi cuñada me decía si alguien más estaba allí, y yo le dije que solo la familia estaba en la casa.
a lo que se asustó mucho por lo que pasaba, porque los niños jugaban solos en el jardín. Le aseguré que no iba a pasar nada, ya que en el tiempo que viví allí nunca ninguno de los entes se puso a agredir para nada. A horas de la madrugada, los meses siguientes, empezaron a escuchar a gente barriendo en la cocina y lavandería a las 4 de la mañana. Y luego empezaron a escucharse más seguidos los pasos y no cesaban. Todas las noches por casi un mes se escuchaba eso, subir y bajar las gradas. Y las cosas no cambiaban. Nos afectó psicológicamente a todos, pero también muy dañados espiritualmente. Ese tipo de cosas hace que muchos acontecimientos se volvieran más fuertes y las acciones fueran más pesadas al punto que mi mamá empezó a perder la cabeza, diciendo que le estaban haciendo brujería, que era el vecino. Pero yo le decía que no podía ser él, ya que no había pruebas. La única excusa era que miraba un rayo láser entrar por la ventana. Y así fue aumentando hasta que llegamos a un punto en ya no hacerle caso. En las noches se escuchaba gente hablando abajo y me venían a tocar la puerta. Se escuchaba a alguien, pero al bajar todo se quedaba en silencio. Entonces al final era una mezcla de paranoia con los acontecimientos de la muerte de mi doña Tita y los supuestos hechizos del vecino. Total, decidí ya no preocuparme, ya que yo tenía que velar por mi vida y mi familia que estaba formando en ese entonces. Mi hijo nació en esa casa durante la pandemia y mi miedo más grande era que cualquier cosa que estuviera allí afectara el equilibrio de las cosas. Y por tantas cosas, mi hermano pequeño decidió vender la casa e irnos de allí. El último día todavía vi al niño asomarse en el jardín. Me quedé triste, ya que toda una vida plena que llevé allí se quedaba perdida, más sabiendo que nunca íbamos a recuperar lo que habíamos perdido con la venta de la casa. Al venderla se hizo casi una ganga que nos destrozó económicamente, pero de acuerdo a mi mamá nos traería paz, que al final fue mentira de ella, ya que sigue con sus episodios de paranoia y crisis que no quiere tratarse, pero eso ya no es de mi incumbencia. Esa parte ya no me meto a averiguar. Por tanto que voy con el tema paranormal, esto les aseguro a todos. Cuando uno tiene contacto con todo esto, uno crea un sexto sentido y mira las cosas de una forma muy diferente. Podrán decir que no, pero yo les aseguro esto. La brujería sí existe. Los fantasmas sí existen. Todo lo que uno dice que no existe es porque no lo han vivido. Si hay maldad afuera, que uno no lo vea o sienta, no quiere decir que no está. A la fecha sí siento todavía indicios de actividad paranormal cuando voy a lugares que han dicho que están embrujados, pero yo no digo nada por respeto primero a que los dueños den su experiencia. Pero si creen que con bromear uno no trae ese tipo de cosas, créanme cuando les digo, yo no les deseo a nadie esto, porque cuando uno lo mira se queda para siempre. Fin. Gracias por leer mi relato. Se llama Samuel. Tiene 18 años y trabaja de noche en una gasolinera a las afueras de Acarigua, Venezuela. Su turno termina a las 4 de la mañana. A esa hora casi siempre vuelve a casa en bicicleta por la carretera vieja, un tramo solitario donde solo se oyen grillos, el viento y de vez en cuando el motor lejano de algún camión. Esa madrugada el cielo estaba cubierto, no había luna. Samuel pedaleaba rápido con los audífonos puestos cuando el teléfono se apagó de golpe. Miró en la pantalla, batería agotada, pero hacía un minuto marcaba más del 60%. Suspiró y entonces lo notó. El silencio. No se oían los grillos, ni el viento, nada. Durante unos segundos no entendió por qué, hasta que escuchó algo, un sonido nítido, lejano, demasiado claro, un silbido.
Samuel frenó en seco. El corazón le latía tan fuerte que sentía los golpes en la garganta. El silbido volvió a sonar más cerca. Miró hacia atrás, pero no vio a nadie. Solo la neblina flotando sobre la carretera. Intentó seguir pedaleando, más rápido esta vez, pero el silbido no se alejaba. Primero sonaba lejos. Luego, tan cerca que el aire parecía vibrar detrás de él. A lo lejos, creyó distinguir una figura junto a un árbol, alta, demasiado alta. Llevaba un sombrero de ala ancha y algo oscuro colgaba de sus hombros. Un costal que arrastraba hasta el suelo. Samuel apretó el manubrio con las manos sudadas y pedaleó con tanta fuerza, y pedaleó con toda la fuerza que tenía. El silbido volvió a escucharse, pero ya no venía de atrás, venía de arriba. Como si alguien silbara justo sobre su cabeza. Cuando por fin llegó a su casa no podía hablar. Su madre en la mañana la encontró temblando, con los ojos morados y las manos heladas. Dijo que había visto el rostro del hombre en el retrovisor de su bicicleta, una calavera alargada, los dientes tan blancos que parecían brillar incluso en la oscuridad. Los perros del vecindario ladraron sin descanso. Y desde entonces Samuel no volvió a tomar la carretera vieja. Dice que a veces cuando el viento pasa entre los árboles, todavía puede escucharse ese silbido, escondido entre el ruido del amanecer. Hola, Jardín. Te escribo para compartir mi historia. Me llamo María Isabel. Soy escéptica en cuanto a fantasmas, posesiones y demás, pero no negaré que me gusta mucho todo lo relacionado a lo paranormal y lo de alta extrañeza, aun si no lo crea del todo. Mi mayor fascinación dentro de lo extraño siempre han sido los sueños. Todo empezó después de tener mi primer sueño lúcido cuando era niña. Desde entonces me obsesioné con ellos. Quiero contarte uno en particular. Un sueño que fue sin duda la experiencia más inquietante que he tenido en mis 52 años de vida. Primero que nada, un poco de contexto. Crecí en una casa donde el matrimonio de mis padres ya estaba desmoronándose. Se divorciaron cuando tenía unos 11 o 12 años. Nunca los vi comportarse con cariño. No recuerdo abrazos, besos, ni bromas entre ellos. Soy, supongo, la típica mujer de la generación X con problemas de papá o daddy issues, como le dicen ahora. Mi padre era emocionalmente distante y terminé repitiendo el patrón. Me atraían los hombres igual de inaccesibles y me incomodaban los que sí me demostraban interés. Un cliché freudiano andante. Para cuando entré a la universidad, mis relaciones me parecían un juego con reglas que nadie me explicaba. Nunca sabía qué pensaba realmente la persona con la que salía, ni en qué posición estaba yo. Además, había pasado por un par de experiencias de abuso que solo agravaron mi confusión emocional. Jamás quise casarme. No podía entender cómo dos personas podían soportarse tanto tiempo. Tampoco quería tener hijos y asumía que ningún hombre aceptaría eso. Y estaba bien así. Hasta que una noche tuve un sueño, o más bien el fragmento de uno. Soñé con mi boda. Todo era un poco caótico. Yo estaba con mi prometido y algunas personas más en una habitación. Cuando me di cuenta de que había un señor que no estaba y lo necesitábamos para algo, le comenté a mi prometido y él, tranquilo, me dijo que lo resolveríamos. Eso fue todo. Eso era todo lo que recordaba al despertar.
Me sacudió profundamente, porque lo que sentía en ese sueño era algo que jamás había experimentado ni imaginado. Una confianza absoluta en otra persona, a quien por cierto no vi claramente, solo sé que tenía una estatura media y tenía el cabello negro. Recuerdo que no había ni una sombra de duda en su amor ni en su capacidad para cuidar de mí. Esa sensación de poder acudir a él con problemas y resolverlos juntos, de saber, sin necesidad de pensarlo, que lo amaba y que era el indicado y que estaríamos juntos para siempre. Era una emoción completamente ajena a mí. Durante años volví a pensar en ese sueño, sorprendida de haber sentido algo tan imposible. 10 años después, conocí a un hombre bastante peculiar. Durante 2 años que duró nuestra amistad, sucedía que él soñaba los mismos sueños que yo. A veces daba miedo. Uno en particular fue bastante gracioso, en el cual teníamos trompas de elefante en lugar de nuestras narices de humano. Y de ahí salió un chiste local que se ha mantenido por años. Con él experimenté muchas primeras veces. Por ejemplo, por primera vez en mi vida quise mudarme con alguien. Y poco a poco empecé a sentir los de aquel sueño. Ese amor total, esa confianza absoluta, esa sensación de descanso emocional. El saber que la otra persona está ahí sin necesidad de cuestionarlo. Nos casamos 5 años después de conocernos. El día de la boda, necesitábamos la firma de mi suegro en un documento, pero no aparecía por ningún lado. Resultó que había decidido salir a ayudar a los invitados que iban llegando. Todo un encanto de hombre. Hablé de eso con mi prometido y él me dijo con calma que lo resolveríamos. Y entonces lo recordé. El sueño. Cada segundo de él se había cumplido exactamente igual. Aunque siendo honesta, ese detalle en sí no era lo más sorprendente. Después de todo, que alguien desaparezca brevemente entre el caos de una boda no es algo tan fuera de lo común. Podría haberlo descartado como una simple coincidencia. Pero cada detalle era como salido de ese sueño. Y más cuando lo combino con esa poderosa sensación de amor, seguridad y confianza que sentía en ese momento. Es sin duda lo más extraño. Lo más profundamente extraño que me ha pasado en toda mi vida. Ya tenemos 13 años de casados y muchas cosas no han cambiado. Mi yo de la adolescencia, mi yo de mi juventud, nunca se pudo haber imaginado todo esto. Quizás mi historia no sea aterradora ni de lo más paranormal, pero te agradecería mucho si pudieras contarla. Y ojalá más gente descubra tu canal. Nos gusta mucho tu forma de narrar. Saludos. Y hasta aquí llegamos por hoy. ¿Qué les parecieron los relatos de esta noche? ¿Alguno de los relatos conectó más con ustedes? Siéntanse libres de escribirme en los comentarios. Me hace sentir contenta leerlos. Y por supuesto, muchísimas gracias por escuchar estos relatos, por entrar a este canal y poner un like o compartirlo. También muchísimas gracias a las personas que me han escrito enviándome su historia al correo. Para mí es un gran gusto, es un gran honor tener esa confianza para poder contar tu historia, tu relato. Y ahora sí que qué mejor que ahora que estamos en octubre poder escuchar más relatos con un cafecito, un chocolatito, aunque otra vez está sintiendo calor afuera. No quita que este mes es ese mes especial en el cual el aire se siente diferente. Y ahora sí que si esas historias fueron de su agrado, agradecería mucho si pudieran apoyarme con un like, si pudieran recomendar este canal con algún conocido o conocida que tenga interés por este tipo de relatos. Y si estás aquí y no te has suscrito todavía, te invito a que lo hagas para que no te pierdas de ninguna actualización del canal. Sin más por el momento, les mando a todos un fuerte abrazo, que se encuentren muy bien y nos escuchamos dentro de poco, aquí, en el Jardín de los Horrores.